¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren recontra bien. El día de hoy vamos a realizar un tema muy importante que es la estadística descriptiva en una investigación. ¿Sí? Bien. La estadística descriptiva en una investigación es muy importante porque nos va a dar información acerca de la población de la muestra que estamos nosotros midiendo. ¿Sí? Pero para eso tenemos que tener bien claro qué es una variable. Una variable es todo aquello que se pueda medir. Todo, absolutamente todo. El clima, la temperatura, la cantidad de luz, de iluminación, la energía eléctrica, hablando de manera biológica, por ejemplo, la gamma glutamil transaminasa, parámetros sanguíneos, ¿no? El hematocrito, la hemoglobina. Podremos medir variables sociales, el nivel de educación, la religión. Podemos medir cualquier cosa que se nos ocurra y que podamos medir es una variable. Y debemos de comenzar con eso. Para ello voy a presentar mi pantallita para que podamos entender también a qué me estoy refiriendo con... ¿Ya? Vamos a ver si se está grabando, ¿sí? Porque tengo esa seria duda. Bien. Um, Bien, la variable de investigación ante cualquier programa estadístico debemos de entenderlas primero para después no tener sorpresas, porque bueno, particularmente he podido observar en diferentes sustentaciones que algunos docentes pueden preguntar acerca de por qué empleaste este método estadístico y también para ser más cultos, ¿no? En la investigación, porque todo profesional, absolutamente todo profesional, debe de entender que para terminar su grado debe presentar un trabajo de investigación. Y no es simplemente realizar el pago, por ejemplo, a una persona que domina la investigación, si es que tú no la conoces. O sea, si es que tú no la conoces, es prácticamente nula tu investigación. La parte estadística es realmente importante. Por más que apruebes, que puede ser, pero en muchas oportunidades he visto que no sucede ello, tienes que entender bien la investigación. Si no, de nada sirve tu tesis, no podrás explicarla adecuadamente, ¿no? Y para ello estoy grabando este video que espero que se encuentre bien, que sea bien didáctico para todos ustedes. Es importante que sepan que nosotros vamos a utilizar una clasificación de las variables según el enfoque, ¿ok? Porque hay otras clasificaciones también, ¿sí? Entonces, según el enfoque, nosotros vamos a tener a ver, acá colocamos las espero que se lea bien. Pues las variables se van a dividir en dos, ¿no? Está las variables cuantitativas y también están las variables cualitativas. ¿Ok? Las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Entonces, ¿cuál es lo que va a diferenciar a una de la otra? Primero, porque cuantificación es medición en números, ¿sí? En más o menos yo lo voy a enfocar en los cuantos, ¿no? Por ejemplo, el cuanto de luz es la unidad de luz. No sé si me estoy dejando entender muy bien, pero cuando hablamos de cuantificar, hablamos de medir con números, ¿sí? Con números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 1.5, 1.4. ¿A qué temperatura estamos? A 26 grados, estamos a 21 grados. La temperatura del cero absoluto es menos 243 grados. Me imagino, más o menos, me estoy recordando, ¿sí? No quiere decir que sea exacto. Creo que es menos 273 grados, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cuantificación, estamos hablando de medición con números, mientras que los datos o las variables cualitativas se refieren a la expresión de características de una determinada población, una determinada ciudad, plantas, células, no lo sé. Entonces, tenemos que entenderlas muy bien. Ahora, cuando hablamos de cuantificar, podemos encontrar también dos ramas, ¿no? Está las discretas o variables cuantitativas discretas y continuas. En cambio, cuando hablamos de variables cualitativas, tenemos a dos clasificaciones también, que son las nominales y ordinales. Muy bien.
A ver, vamos a colocar ejemplos porque esto es muy, muy importante antes de ingresar o entrar al SPS, ¿sí? Vamos a usar rojito, sí. Rojito, ya. No, mejor el moradito, porque ya usé rojo. Por ejemplo, cuando hablamos de variables discretas, nos referimos a números enteros. 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Puede ser tanto negativo como positivo, pero son números enteros. Hasta ahí creo que está entendido y comprendido, ¿ok? Cuando hablamos de variables cuantitativas continuas, nos referimos a fracciones, a décimas, centésimas, milésimas o números que ya escapan de lo entero, ¿sí? Que también puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, hablamos de kilogramos de una persona, que puede ser 86.5, que puede ser 37.6, ¿no? Normalmente. Pero acá hay que tener en consideración algo muy importante. Por ejemplo, a ver, y esto he observado también en muchas personas que cometen este error. Ejemplo, cuando hablamos de medición en centímetros, ¿sí? Esto ya más o menos enfóquenlo a sus investigaciones. Hablemos de centímetros. Cuando hablamos de centímetros, muchas veces dicen, pero los centímetros pues es la parte de 1 metro y lo tenemos que considerar como variable continua. Bueno, se puede considerar como variable continua si es, por ejemplo, una persona mide 1.73 centímetros o 173.4 centímetros. Tiene que existir esa regla, no que exista un punto decimal o exista algo que denote una fracción. Porque bien, esto yo lo puedo escribir como 173 sobre 100 centímetros, ¿no? Esta es una fracción, son equivalentes, ¿sí? Espero que se me esté entendiendo. Entonces, cuando yo lo escribo como fracción o con un punto decimal, ya estoy haciendo que mi variable sea una cuantitativa continua, pero no me sirve que yo utilice 173 centímetros porque eso ya sería una variable discreta, porque es un número entero. Estamos utilizando 173 centímetros y punto, ¿ok? No 173 puntos. Cuando yo le añado ese punto, ¿no? De ese punto decimal, ya se convierte automáticamente en una variable continua. Ahora, con respecto a las variables cualitativas, es muy sencillo también. Las variables cualitativas son ordinales y nominales. Nominales cuando expresa pues cualquier característica, atributo, pero que no denote orden. Ejemplo, la religión, uno puede ser católica, otro puede ser adventista, otro puede ser testigo de Jehová, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son características de una determinada población. No es que este es primera, este es segunda, este es tercera. No existe, ¿no? Por ejemplo, colores. ¿Qué colores le gusta a una determinada cantidad de personas para sacar un producto, por ejemplo? Naranja, la gran mayoría lo relaciona, digamos, a un producto que es para, no lo sé, a ver, para el estómago con el color amarillo, ¿no? Pero algunos prefieren el verde, ¿no? Pero estamos colocando ello, ¿no? Los colores no están en orden, simplemente son colores y punto. Y las variables ordinales sí demuestran orden. Primero, segundo, tercero, etcétera, ¿no? O puede ser grados, ¿no? Alto, medio, bajo. O, por ejemplo, en algunos autores también he podido observar que utilizan los rangos, ¿no? Por ejemplo, está primero el general, después que sigue el coronel, después el teniente, coronel, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que no me esté equivocando, ¿sí? Porque bien puede ser, no sé, otro nombre que vaya ahí entre ellos, no lo sé, pero más o menos creo que se está entendiendo la idea, ¿sí? Entonces, según el enfoque, en resumen, tenemos variables cuantitativas, cualitativas, tenemos en cuantitativas discretas, continuas, discretas cuando es número entero, sea positivo o negativo el número, continua cuando existe un punto que denote una fracción, o existan números decimales, centesimales, milesimales, etcétera. Cuando hablamos de variables cualitativas nos referimos a números también, a características de una población, o de una persona, o de plantas, no lo sé, que se divide en dos, en nominales y ordinales. Nominal
es aquello que demuestra una cualidad sin más, sin expresar orden, y ordinal cuando sí se expresa un orden de por medio, ¿no? Entonces creo que por ahora está siendo claro. Ahora, vamos a entrar un poquito más a detalle. Variables cualitativas. En variables cualitativas no observamos este grafiquito, ¿no? Este gráfico de aquí, que es un gráfico de torta. O sea, cuando hablamos de variables cualitativas, pese a que exista orden, pese a que exista cualidad, en ambos, el gráfico más apropiado que he podido observar es el gráfico de torta. Sé que existen más gráficos, ¿sí? Pero no nos hagamos tantos problemas. El gráfico de torta es el más adecuado, el más indicado y punto, ¿ok? Entonces, el gráfico de torta normalmente se utiliza en variables cualitativas. O sea, no me sirve que ustedes hagan un gráfico de torta cuando ustedes van a utilizar datos cuantitativos. No, cuando es cualidad, y eso tienen que tenerlo muy en consideración, ¿sí? No es que el gráfico de torta de manera indiscriminada voy a hacerlo para cualquier variable. No. Por eso ustedes tienen que tener en claro qué tipo de variable es la que están analizando, qué variable están describiendo, mejor dicho, ¿no? Ahora, en cuestión de estadística, cuando hablamos de variables cualitativas, es muy sencillo. Solamente requerimos, de preferencia, pues esto también depende de sus asesores, ¿no? La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, porque simplemente vamos a describir las cualidades de esa población, ¿no? La religión, qué porcentaje tiene la religión católica, qué porcentaje son adventistas, qué porcentaje son de Jehová, para que después, no sé, podamos hacer una investigación relacional, ¿no? Para decir que quizás existe una relación entre las variables cualitativas con una cuantitativa. Por ejemplo, el nivel de PSA en los varones. Tal vez existe un riesgo en aquellos que practican muy férreamente la religión católica con respecto a la aparición de un cáncer prostático, ¿no? Me imagino, ¿no? Es una suposición. Y eso ya es una investigación, ¿sí? Ahora, esto es en respecto a las variables cualitativas. Cuando hablamos de variables cuantitativas, tenemos que considerar que existen dos formas de nombrarlas, ¿no? Como les mencioné, las discretas o también llamadas discontinuas, ¿sí? Porque es su antónimo de continua. O sea, normalmente nosotros hemos hablado de discreta y continua, ¿cierto? Pero también algunos docentes las llaman así, discreta o discontinua, o indiscreta o continua. Eso ya depende de su docente, ¿sí? No se van a asustar. Son sinónimos. Entonces, el gráfico ideal en una variable discreta, pues, es el gráfico de barras. ¿Por qué? Porque separa y como estamos midiendo con números enteros, pues es el más apropiado, ¿sí? Aunque algunos docentes, algunos autores también he escuchado que utilizan el histograma para cualquiera de los dos, ¿sí? Bueno, más que todo por gusto, o sea, a gusto propio, me gusta a mí más el histograma para cualquiera de los dos, ¿sí? O sea, yo directamente hago el histograma para cualquiera o sea discreta o sea continua, ¿no? Pero eso también es a gusto personal y propio de ustedes, ¿sí? Yo les doy las reglas, ¿ok? Ahora, es importante entender que aquí en una variable cuantitativa tenemos más datos que podemos nosotros analizar. Por ejemplo, tenemos la mediana, la moda, la media aritmética o promedio, el rango, la suma, desviación estándar, el mínimo, máximo, simetría, kurtosis, percentiles. Bueno, depende de ustedes cuánto ustedes también quieren agarrar, porque recuerden algo, los dueños de la investigación son ustedes y ustedes son los que van a decidir cuál de todas van a aceptar, van a tolerar, ¿no? Porque bien puedo venir yo y decirles, no, ustedes hagan solamente estas. No, ustedes pueden decidir, según su investigación, claro, cuál es la que prefieren utilizar o cuántos desean agarrar, ¿no? ¿Cuántos de estos datos? Bien, en la parte de aquí, en la parte derecha, ustedes pueden observar que yo he realizado impreso de mi propia pantalla un cuadrito donde ahorita vamos a observar cómo se realiza cómo se coloca esta información de los estadísticos en el SPS, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a ello, ¿ok? Entonces vamos a ir de frente al SPS. Nosotros vamos a ingresar, vamos a entrar de frente ya. Ya. Entramos al SPS. Ese es el cuadrito que les estaba mencionando, ¿no? A ver, abrimos esto. Cerramos. Ya. En el SPS nosotros vamos a guardar esto un ratito. Ya. Tenemos que considerar. A ver, eso lo voy a borrar, ¿sí? Para comenzar desde cero. Primero, cuando abrimos el SPS, en la parte de abajo tenemos dos ventanas. Una que es la vista de datos,
que ahorita lo vamos a tocar, todavía no. Lo primero vamos a colocar en vista de variables, ¿sí? Ustedes tienen que tener abierto el programa SPS. Y en realidad para realizar estos datos estadísticos descriptivos es súper sencillo. Se van a dar cuenta porque el mismo programa también identifica, gracias a ustedes, porque ustedes tienen por eso que programar esta ventana, los datos que son estadísticos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Entonces, esto es muy sencillo. Vamos a ir a la vista de variables y vamos a colocar el nombre de la variable. Ahora, recuerden algo muy importante. Ustedes siempre tienen que caracterizar a su población. Siempre, siempre, siempre. En otras palabras, imaginemos que yo voy a realizar dos variables, ¿ya? Primero, como les mencioné, el PSA, el antígeno prostático para la determinación de cáncer o probable cáncer de próstata. Y lo voy a relacionar también con el estrés laboral, ¿ya? Que puede ser alto, medio, bajo, ¿ya? En ordinal, ¿ok? Entonces, no únicamente voy a aplicar la encuesta de estrés laboral y la voy a sistematizar y después mido el PSA, lo coloco también en otra columna y lo entrelazo. No, tengo que caracterizar a la población, tengo que buscar la forma de entender cómo es esa situación. Y para eso tengo que realizar un estudio previo, que es el aplicar quizás una encuesta sociodemográfica para entender cómo es que vive la población, cómo es su dinámica cultural, ¿no? Algo que les sugiero que ustedes ya lo investiguen más a profundidad, ¿sí? Por ejemplo, lo normal en una población es colocar el sexo. Sexo. Edad, ¿no? El sexo, la edad. ¿Qué estamos hablando más? También de la religión. Algo muy importante es que ustedes no pueden colocar en la primera parte de nombre espacio, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo colocar año escolar con espacio. Miren, me lo van a rechazar, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que colocar en una sola palabra, claro. Si ustedes quieren colocar año escolar, pueden colocar con un subguión escolar, ¿no? Hay que usar y tratar de usar abreviaturas en el programa para que sea más sencillo, ¿sí? De poder identificar. A ver, vamos a colocar el PSA, no lo sé, ¿ya? ¿Sí? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Primero, el sexo. El sexo, ¿qué tipo de variable es? Esta primera parte no la vamos a tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sugiero, y les sugiero a cada uno de ustedes que utilicen números para poder saber o entender a la población o para poder llenar más rápido sobre todo el SPS, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero colocar a los hombres como 0 y a las mujeres como 1. O sea, sexo masculino y sexo femenino. Sexo masculino va a ser 0 y sexo femenino va a ser 1. Perfecto. A ver, decimales, yo no necesito aquí en sexo decimales, porque o bien va a ser 0 o 1, ¿no? No va a ser 1.5, ¿no? No, eso no. Yo lo que quiero es sexo, y el sexo es masculino o femenino, punto. No estamos hablando de género, ¿sí? Estamos hablando de sexo. En etiqueta, yo le puedo colocar de nuevo el nombre de sexo. ¿Para qué se etiqueta? Para etiquetar, pues, esa variable, ¿no? Ya después vamos a entenderlo poco a poco. Sé que estoy siendo un poco redundante. Valores. En valores, yo puedo acá recién indicarles el valor y la etiqueta que corresponde. Ejemplo, en el sexo estaba diciendo que 0 era para masculino, añado, y 1 para femenino. Acá me estaba equivocando. Sexo masculino y 1 para femenino. Añadir. Y colocamos en aceptar. Ustedes pueden hacer lo mismo con cualquier característica de la población. Dense cuenta que sexo, obviamente... ¿Y por qué estamos colocando estos valores? Porque normalmente subimos estos valores cuando hablamos de una variable cualitativa. ¿Ok? Partidos ninguna, lo dejamos tal cual, columnas ninguna, elección derecha no me interesa. Medida. Estamos hablando de una cualidad. ¿Será una escala? ¿O será en orden? ¿O será algo nominal? Pues el sexo es nominal, ¿no? Y automáticamente en rol se coloca entrada. Punto. Yo acá no necesito hacer nada. ¿Sí? Listo. Eso es todo. Ya hemos colocado nuestra primera variable. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya se encuentran escritas en cada columna el nombre de nuestra variable. ¿Ok? Edad. La edad, ¿cómo se expresa? Como números, ¿no? Ahora, depende de ustedes cómo quieran tomarlo. Porque algunos toman con números. Por ejemplo, cuando hablamos de personas recién nacidas,
tomamos algunas investigaciones he visto que se toma hasta los 3 años, pero se particiona, ¿no? 3.5, 3.4, 3.3, claro, en relación a los meses también que tienen. Por ejemplo, en un calendario de vacunación o en el CRET, ¿no? Para que las señoritas enfermeras puedan realizar un control del niño sano, ¿no? Donde se lleva la curva, ¿no? Y se ve en la desviación estándar, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que, por eso, tener muy, muy en claro cómo les funciona. Ahora, en edad, como va a ser cuantitativo, ¿necesito alguna etiqueta? Bueno, sí, claro, la etiqueta va a ser el mismo nombre. Ay, Dios mío. Edad. Y en valores no necesito colocarles valores, porque 0 es 0, 1 es 1, 2 es 2, 1.5 es 1.5. Yo, por ejemplo, quiero que no tenga decimales, porque yo voy a colocar 10 años, 11 años, 12 años, etc. ¿Ok? Ahora, en valores no voy a colocar nada, en perdidos tampoco, columnas tampoco, alineación derecha. En medida, ¿qué vendría a ser la edad? ¿Orden? No. ¿Algo nominal? No. Pero sí es una escala, ¿no? Simplemente coloco esto y ya el SP se está entendiendo, mira, el sexo es una medida nominal. Esta variable, mejor dicho, es nominal y esta va a ser escalar. Y a la hora de solicitarle el análisis estadístico, pues nos va a dar la información, ¿sí? La religión, bueno, yo no voy a hacer mucho esto, la PCA lo hago, a ver, bueno, vamos a hacerlo ya, con decimales, 2 decimales, ok. Voy a borrar porque no lo necesito, lo coloqué simplemente para que lo puedan observar. Y vamos a colocar aquí numéricos, sí, anchura decimales 2, porque quiero con decimales el antígeno prostático encontrado en sangre de los varones, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué otra? Ya, sea un marcador de cáncer, ¿ya? Sea 19, ¿ya? Un marcador de cáncer, ¿ya? No los conozco muy bien, pero vamos a colocar un marcador de cáncer. No sé si es para solo hombres o solo mujeres, pero yo lo voy a colocar ahí. Y valores 2 decimales, etiqueta, no necesito colocarle. Bueno, sí, le voy a colocar. Antígeno cancerígeno. Acá, en etiqueta, sí puedo colocar el espacio, como pueden observar, ¿no? En valores ninguno, perdidos, y esto es una escala, ¿no? Porque me va a dar en numeritos, en 1.84, no sé, el valor de sea. Perfecto. Una vez que yo haya terminado de llenar mis variables, yo puedo pasar recién a la vista de datos a subir esa información. Por ejemplo, recordemos que 0 era para hombres y 1 era para mujeres. ¿Ya? O sea, esa codificación yo les sugiero que tengan mucha minuciosidad, que la realicen en todo un día, ¿sí? En solamente un día, y que tengan escrito aquí una hoja para que ustedes puedan leerla y puedan codificar adecuadamente. Por ejemplo, voy a inventarme los datos, ¿ya? 0, 0, 1, a ver, 1, 1, 0, 0, y voy a hacer solamente 10, ¿ok? En edad, vamos a imaginar que son personas de 45, 37... 37, 18, no sé, 42, 33, 33, 26, 25, 19, 47 y el último va a tener 35. ¿Ya? Esa es la edad de las personas a las que son mi población o mi muestra. Y vamos a colocar que es 1.83. Aquí sale... no. 1.83. A ver, ¿qué pasa si le coloco 13 ya? 1.2. Me está arrojando un error. A ver. En vista de variables, anchura, decimales, vamos a colocarle aquí 0, 1. Ya. 1,5. Vale. Como hemos colocado que no vamos a tener decimales, esto tienen que considerarlo ustedes, ¿sí? Cada computadora es distinto, igual sucede con Excel. En algunos Excel se coloca solamente coma, en otros se coloca punto y coma, ¿ok? Vamos a volverle a colocar 2, ¿ya? Entonces aquí ya me está aceptando. Acá no era con punto, era con coma, ¿ok? Entonces acá voy a colocar 1,26, 23, 1,58, acá 3,15, no lo sé, ¿no? 2,18, 0.10,
2,96, 6,15. Wow, ese sería elevadito, ¿no? A comparación del resto. Estamos hablando de 8,15. Y acá vamos a colocar 2,13. Y acá vamos a colocar 4,65. ¿Ya? Listo, ya tenemos nuestras tres variables. Cuando nosotros queramos entrar a describir los datos, en realidad es muy sencillo. Simplemente nos vamos a la parte, y esto apúntenlo, analizar, estadísticos descriptivos, y de frente nos vamos a frecuencias. Punto. Como aquí vamos a utilizar todas las variables, pasamos una por una, ¿sí? Una por una. Claro que también se puede apretar la tecla control, tengan cuidado, ¿sí? Control y pues todo se selecciona, ¿no? Se selecciona uno por uno y se los pasa de bloque, ¿sí? Ahora nos vamos a ir aquí. Mostrar tablas de frecuencia está activado. Vamos a estadísticos. En estadísticos lo que hemos solicitado, ¿no? Media, mediana, moda, suma, asimetría, kurtosis, depende de lo que ustedes estén buscando, desviación estándar. Bueno, vamos a seleccionarlo todo, ¿sí? Para que después podamos entender cómo se redacta. Cuartiles. Bueno, ya. Continuar. Si ustedes quieren gráfico, bueno, le colocamos histograma, gráfico de torta, lo que ustedes quieren. Lo ideal es que ustedes realicen este procedimiento uno por uno. O sea, si hablamos de sexo, solamente de sexo, porque es una variable cualitativa. Y si hablamos de cantidades, bueno, ya si quieren hablar de cantidades, pues hablamos de edad y en este caso del marcador cancerígeno CA19, ¿no? Entonces, acá tenemos dos variables cuantitativas. Lo ideal es de que hagan este proceso por tanto sexo, por ser una variable cualitativa separado, de edad y en este caso sea 19, ¿no? Pero para simplificarme también la vida, vamos a... Bueno, acá puedo colocar, mostrar curva normal de histograma. Para simplificarme la vida lo voy a hacer todo junto, ¿sí? Continuar y bueno, hasta ahí todo ok. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Vamos a aceptar y vamos a esperar. Excelente. Verán que nos ha salido este cuadro, ¿sí? ¿Y cuál es en realidad lo que me interesa? Como pueden ver, miren, acá se ha juntado todo, en este estadísticos, se ha juntado todas las columnas, ¿no? ¿Me interesa la media, la mediana, la moda en sexo? Pues no me interesa, no me importa. ¿Por qué? Porque la desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación de 5.26? ¿Qué voy a decir? Pues la desviación estándar es 5.20. No, la desviación estándar solamente se aplica cuando son datos cuantitativos. Por ejemplo, desviación estándar acá, en la edad. Quiere decir de que hay más o menos 10 años, por ejemplo, ¿no? Lo que es la desviación normal estándar. El antígeno cancerígeno igual, ¿no? La media sí me interesa, la moda también me interesa, ¿no? Pero en sexo, que es una variable cualitativa, no me interesa. No me interesa en variables cualitativas esta información. En variables cualitativas sí me interesa la frecuencia, ¿no? Y el porcentaje. Punto. Frecuencia, por ejemplo, en sexo. Frecuencia 5, 5. O sea, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. El porcentaje, el 50% son hombres, el 50% son mujeres. Y nada más. Solamente necesito eso. El histograma, con respecto al sexo, miren, mitad, mitad. No me da mucha información, pero acá sí. ¿Y saben cuándo se ve más bonito un histograma? Cuando tenemos justamente datos cuantitativos continuos. Porque vemos puntos y comas que hacen más rica la información y que nos da un gráfico más vistoso, más agradable visualmente también y estadísticamente también. Entonces, vamos a comenzar a redactar, ¿sí? Ahora, aclaración. Esto también depende de tu asesor, ¿sí? De tu asesor. A mí particularmente me da igual. Tú le puedes meter tablas y también gráficos a la parte de resultados de tu investigación. Pero hay asesores que te dicen, no quiero que le metas gráficos, no, solamente pon tablas. Otros dicen, no, ponle gráficos. No, en realidad debería ser a tu criterio, porque tú eres el investigador, ¿sí? Yo te sugeriría que sí, puedes meterle los dos, ¿sí? Si quieres gráficos, como te dije, el de torta para los datos cuantitativos, o bien el gráfico
perdón, cualitativos o histogramas o gráficos de barras, de preferencia histogramas, a los cuantitativos, ¿no? Eh, puedes meterle los gráficos, pero más rica información se encuentra en las tablas, ¿ok? Bueno, algunos, por ejemplo, en mi investigación de tesis yo metí tanto gráficos como también la tabla, ¿sí? Y fue tolerado, normal. En mi investigación yo utilicé, por ejemplo, una NOVA. Y ustedes lo pueden hacer tranquilamente, lo pueden hacer, pero todo, como les digo, depende de su asesor. A veces a su asesor no les gusta. Yo les sugiero que lo hagan, ¿no? Pero depende de ustedes. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Digamos, la parte de la tesis llamado resultados. Punto, ya. Uno. Vamos a colocar sexo. Resultados. Esto también es redacción que ustedes lo pueden hacer. O sea, esto es libre, ¿sí? A ver, denme un segundito, A ver, esto vamos a ponerlo acá. Acá está. Vamos a colocar la parte de resultados, que va a ser lo siguiente. Estadísticos. Yo lo voy a llamar así, ¿eh? Ustedes lo pueden llamar como quieran. Estadísticos para el sexo. ¿De qué población? Ustedes pueden colocarle de la población, de niños, de jóvenes, de plantas. Bueno, en plantas no hay sexo, ¿no? De niños, de jóvenes, de tal institución, de tal centro poblado, de tal hospital, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente agarro la tabla que se encuentra en el SPS, esta tabla. Me voy a la de frecuencia porque, como les dije, no me interesa estos datos en sexo. Esto sí, ¿sí? Para describir un poco la población. Simplemente... Ay. A ver. Copiar. Control V. Pegar. Y listo. Se pegó. Ustedes pueden darle el formato que ustedes quieran. Diseño de tabla. Yo puedo ir acá. A ver. Yo quiero darle un formato más así. Bueno. Si ustedes... claro, esto es un cuadro, ¿no? Porque tablas no llevan líneas horizontales, al menos en las partes exteriores, ¿no? Este es un cuadro. Ustedes tienen... Queremos hacer tablas. Vamos a hacer tablas. Se supone que debería de... Bueno, no me sale y no quiero también demorarme mucho. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿ya? Ustedes ya con calma van a realizar su diseño, ¿sí? El que ustedes consideren adecuado y también el que su universidad, su asesor les pida. Porque, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, sobre todo piden tablas. O sea, tendría que eliminarle a todas estas. Pero hay una forma de hacerlo, muy sencilla, utilizando los atajos de Word. Pero bueno, por ahora no me quiero demorar mucho porque esta versión recién la estoy conociendo de Word. Entonces, la forma de describir, por ejemplo, porcentaje válido, frecuencia, porcentaje 50, el acumulado, ya. Esta parte de acá no me interesa, ¿sí? No me interesa, entonces yo la elimino. Eliminar columna, ¿no? Y me quedo con solo esto. Entonces, si ustedes quieren colocarle su grafiquito de torta, lo pueden hacer en la parte de acá abajo, ¿ya? Yo no lo voy a hacer, pero ya más o menos saben cómo hacerlo. Y la forma de describirlo es muy sencillo. Con respecto al sexo de las personas que, imaginemos que es de una institución de salud mental, que participaron en la investigación, las personas que participaron en la investigación, a ver, con respecto al sexo de las personas que participaron en la investigación, podemos observar que el 50% de la población, de un total, ¿ya? De un total de 10 personas, son del sexo masculino. Y el restante son del sexo femenino. Dato importante y listo. Eso es todo. O sea, cuando hablamos de un dato cualitativo, eso es todo. No necesitamos hacer más. Dato importante, ¿sí? Es importante que ustedes sepan recuérdense que aquí nosotros no pusimos en números
no escribimos, mejor dicho, masculino y femenino. ¿Se dan cuenta? Solo hemos codificado 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Y automáticamente el SPS, por la configuración que nosotros le hemos dado acá, por ejemplo, le pusimos valores, ¿se recuerdan? Asume que todos los ceros son masculinos, todos los unos son femeninos. Y por eso en el cuadro nos ha salido así. Por ejemplo, acá yo tengo una investigación donde se realizó en un hospital de aquí de Arequipa. La tabla número 1. Distribución del parentesco de niños menores de 5 años procedentes del Hospital Honorio Delgado. Estos son datos hipotéticos, no son hipotéticos, perdón, no son reales, ¿ok? Y miren, solamente tenemos como son tabla de distribución padre y madre, punto, ¿no? Donde el 1 era madre y el 2 era padre. Bueno, esta es otra versión. Esta aplicación no es SPS, es Minitab, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada. Acá tenemos frecuencia relativa. Y miren, es muy sencillo. Con respecto al grado de parentesco de padres, la tabla 1 y gráfico 1, acá se puede observar la tabla y el gráfico de torta para la variable cualitativa. Se encontró que el 91% son madres y el 8.33% son padres, lo que indica que las madres en el estudio son más frecuentes que los padres. Punto. Nada más. Tiene que ser muy puntual. Cuando hablamos de una descripción de variable cualitativa, es así. Es muy puntual. ¿Sí? En cambio, miren aquí. La tabla número 2. Resumen estadístico para la edad de los padres de los niños menores de 5 años procedentes del Hospital Honorio Delgado durante el primer trimestre del año 2022. Aquí, como hablamos de edad, sí tenemos más cosas. Recuentos, promedio, mediana, moda, coeficiente de desviación estándar, mínimo, máximo, rasgo, sesgo estandarizado. ¿Y cómo lo describimos? En la tabla número 2 se muestran los resultados sobre los estadísticos para la edad de los padres menores de 5 años procedentes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa durante el primer trimestre del 2023. Acá, miren, podemos encontrar una descripción más rica, que aún puede ser mucho más rica, ¿ok? Donde se puede implementar toda esta información. Lo podemos hacer, a ver, porque esto ya sería lo último, ¿sí? Este sería lo último para datos estadísticos descriptivos. Por ejemplo, ya voy a copiar esta tablita. Copiar, control V. A ver, estadísticos descriptivos para la edad de las personas de la población. Para la edad voy a colocarle ya. Ustedes ya le pueden colocar el restante, ¿sí? Ustedes ya tienen que realizar esa investigación. Esta parte ustedes la pueden quitar, la pueden eliminar. Y aquí vamos a hacer otro tipo de descripción, ¿sí? Algo más, por así decirlo, más implementado, más exacto, ¿ok? Por ejemplo, vamos a comenzar. Comencemos con el promedio, solo de la edad, ¿sí? Vamos a eliminar también este cuadro, ¿sí? Eliminar columna, eliminar celdas, eliminar toda la columna, aceptar. Ya, nos quedamos solamente con la edad. Control T. Perfecto. Podemos hacer lo siguiente. La edad promedio es de 32.7 años. Punto. Con una variación en este caso, vamos a colocarle una variación de ¿cuánto? ¿Cuánto sería nuestra desviación estándar? 10, ¿no? De 10 sí, de 10 bueno, ustedes le pueden colocar 10.4, ¿no? Seguimos. Ahora usamos la mediana, ¿no? La mitad de la población es menor de 34 años de edad. Y que tuvieran la mitad de la población tuvieron una calificación menor de 86. Bueno, voy a detenerlo un ratitín el video para poder hacerlo más rápido, ¿vale? A ver. Bien,
Ahora sí ya tenemos, bueno, una descripción un poco más completa, ¿sí? Ustedes pueden explayarse todo lo que ustedes gusten. Por ejemplo, la edad promedio es 32.7 años con una variación de 10.4. La mitad de la población son menores de 34 años. Aquí estamos hablando de la media, ¿no? Frecuentando personas con 18 años en la investigación. Esta es la moda. Entre la edad mínima y la máxima hay una diferencia de 29 años, que es el rango, ¿no? Y la mínima, ¿cuánto vendría a ser? 18 años, la máxima 47 años, y ustedes le pueden agregar más descripción de estos datos. ¿Sí? Bueno, en realidad eso sería todo con respecto a esta parte de datos descriptivos. Como verán, es súper sencillo el uso del SPS, nos da completamente la información. Si ustedes quieren agarrar el histograma, si ustedes quieren pegarlo, por ejemplo, yo puedo copiar este histograma, debajo de este cuadro lo puedo pegar, le puedo hacer más pequeño y puedo decir acá según la tabla tal y el cuadro tal, porque a veces, normalmente, ¿no? Se solicita que se dé información, digamos, este es el gráfico 1 y esta es la tabla 2, digamos, ¿no? Entonces ustedes pueden realizar esa comparativa con el gráfico y con respecto a la tabla. Ahora, algo adicional también es de que muchas veces he observado que en una encuesta que tiene 20 preguntas y aplican otra encuesta también que tiene unos 18 preguntas, hacen cada una esa descripción por cada una de las respuestas. ¿Eso es posible? Sí, lo pueden hacer, pero no es tan, visualmente no es tan agradable, no nos aporta mucha información, ¿no? Lo que sí nos importa es en realidad los datos descriptivos de la población, queremos conocer a la población y también la información de las variables, ¿no? Si las variables tienen subvariables para poder observar esa variable en total, entonces también se puede realizar, pero no una descripción por cada pregunta. No es recomendable, ¿sí? Bueno, eso sería todo con respecto en este caso, al video y espero que haya sido muy didáctico, muy entretenido. Espero, la verdad, esto lo espero para ustedes. Y listo, eso sería todo. Espero que también me sigan en nuestras redes sociales, Urioverso, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Y listo, eso sería todo. Listo, nos vemos, cuídense, que les vaya recontra bien y que aprovechen su tiempo libre estudiando.